Buenos días, señores. A petición de un suscriptor que me dice que le rompiendo, le está rompiendo la carcasa aquí en esta parte, el cilindro. En esta parte le está rompiendo el cilindro. En esta parte, para que se rompa la carcasa, es la cadenilla la que está trabajando mal. Aquí en el cilindro lo está rompiendo. Entonces este video es para que tengamos en cuenta detalles al momento de que hagamos ese procedimiento. Vamos a quitar culatín, vamos a quitar la tapa clutch. Igualmente, pues previamente ya le habíamos sacado el aceite, ¿no? Sacamos el aceite, quitamos la tapa clutch, quitamos el culatín. Igualmente, pues después de que se rompa acá el cilindro, no hay de otra, toca cambiarlo. Tenemos el motor de esta forma. Igualmente, pues nos toca desarmarlo nuevamente. Vamos a empezar a revisarlo, a tener en cuenta esos puntos que son muy claves al momento de armar o instalar esta cadenilla. Vamos a quitar el filtro centrífugo, vamos a quitar la prensa. Igualmente tengan en cuenta la herramienta que necesitamos para quitar la prensa. Al quitar la prensa se va a descalibrar el tiempo. Vamos a tener en cuenta, vamos a quitar el piñón primario. Vamos a tener en cuenta que en el engranaje de la cadenilla, en el cigüeñal, lleva un pincito. Tengamos en cuenta que ese pin esté bien instalado, que se lo instalemos al momento de nosotros empezar a armar. ¿Cuál es la función de ese pin? De que la cadena quede engranada con el cigüeñal y haga la función de girar la cadena. Si ese pin no lo tiene, pues obviamente el árbol de leva no va a trabajar porque estaría girando en vacío el cigüeñal. Una de las funciones es hacer girar la cadena. Y al girar la cadena, gira el árbol de levas. El piñón primario también lleva su cuña, lo mismo. Cerciorémonos de que esa cuña quede bien instalada, que la tenga, que no se nos caiga al momento del desarme, o cuando estemos armando tengamos la precaución de ponerle bien esa cuña. En la parte de atrás del cigüeñal, perdón, del árbol de levas, tenemos la arandela, bien instalada esa arandela. Esa arandela es una forma de asegurar el árbol de levas, para que el árbol de levas no va a empezar con este movimiento hacia adelante y hacia atrás. Vamos a asegurarnos de que este engranaje esté bien apretado, bien instalado. Recuerda que este engranaje lleva traba química por el movimiento, que no se nos vaya a soltar. Vamos a verificar que este engranaje esté bien apretado. Vamos a tener en cuenta, obviamente, al suscriptor le va a tocar bajar otra vez, cambiar el cilindro, porque ya un cilindro roto no lo podemos dejar. Vamos a tener en cuenta en el cilindro, al momento de instalar el cilindro nuevo, vamos a tener en cuenta las guías, que tenga las guías,
que no le falte ninguna guía. La palabra lo dice. Las guías del cilindro hacen que el cilindro quede bien parejo, bien centrado, que no va a quedar corrido ni salir de un lado ni nada. Las guías son muy importantes en el cilindro. Uno diría, pero ¿cómo va a quedar corrido si el espárrago lo centra? No, porque el espárrago es más delgadito que el diámetro del cilindro. Entonces el espárrago va a quedar haciendo esto. Entonces las guías es un complemento que lleva ahí instalado del mismo diámetro del espárrago. Entonces va a quedar como es, centrado, bien centradito. Tengamos en cuenta que si la cadenilla ya está usada, es una hora de cambiar la cadenilla. La cadenilla entonces está muy larga y está produciendo un latigueo, igual que produce en la cadenilla de tracción, en la cadena de tracción. Cuando la cadena de tracción de nuestra moto, de la rueda al piñón de salida, cuando la cadena está muy larga, ella produce un latigueo, ¿sí? Cuando está extensionada, nosotros metemos el cambio y ya nosotros sentimos un latigueo o sentimos que está muy destensionada. Es la misma función. Tenemos que verificar si la cadena tiene un diámetro útil de vida. En mi canal tengo un video como con un pie de rey vamos a contar cuántos punticos tiene. Vamos a coger 21 puntos y vamos a medir cuánto mide en ese 21 puntos. Dependiendo cuánto mida, ahí nos damos cuenta. Obviamente, ese dato lo vamos a encontrar en el manual de taller. En mi video especifico cuánto debe tener, al contar esos 21 puntos, cuánto debe tener de vida útil. Si se sale del promedio de la medida estándar, esa cadena ya no sirve. Vamos a revisar la cadena, la vida útil de la cadena. Vamos a revisar el tensor. Si la cadena ya lleva mucho tiempo, es hora de cambiarla. Si la cadenilla es nueva, de todas maneras vamos a revisarla a ver qué pasó. ¿Por qué? Si es que está muy larga o qué está pasando. Vamos a revisar el tensor. Que el tensor devuelva bien. ¿Cómo lo vamos a revisar? Él está de esta forma instalado. Vamos a recogerlo. Podemos observar cómo se recoge. Echamos hacia un lado. Vamos el destornillador hacia un ladito para que se nos quede fijo el tensor. Bueno, igualmente mandamos el destornillador como hacia un lado y él se queda quieto. De esta forma lo vamos a instalar, lo vamos a recoger y lo vamos a instalar. Siempre teniendo en cuenta esta ranurita que vaya hacia arriba. Cuando ya lo instalemos, le ponemos los dos tornillitos. Vamos a introducir el destornillador, lo mismo. Cuando introduzcamos el destornillador, lo movemos hacia un lado para que él salga y tensione la cadenilla. Puntos a tener en cuenta cuando pongamos la cadenilla. Otra cosa que vamos a fijarnos, el desgaste de las guías de la cadenilla. Regularmente cuando nosotros cambiamos esta cadenilla, por obligación nos toca cambiar las guías. Obviamente en un video que yo tengo demuestro cómo es el desarme del motor, cómo es el armado
Un suscriptor en cierta ocasión me preguntaba que por qué esta guía era tan dura de salir. Primero que todo vamos a utilizar la Bristol número 5, fija, no le vamos a poner una más grande ni una más pequeña porque vamos a dañar el tornillo, el cuadrante del tornillo. Este tornillo de acá, que es el de la guía, el que asegura la guía, este tornillo tiene traba química. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizando la Bristol que es la número 5, la vamos a coger, la vamos a instalar y le vamos a dar unos golpecitos. ¿Cuál es la finalidad? O le vamos a pegar al tornillo, ponemos una copita, por ejemplo puede ser esto, le vamos a dar unos golpecitos. ¿Cuál es la finalidad de esos golpecitos? Que suelte la traba química, para que se rompa la traba química. La traba química es como un plástico. Esto es un pegante, llama traba química. Si ustedes van a comprar la traba química, que sea 248. Tengan en cuenta ese dato, 248. Este 277 es una traba química más fuerte. No la vamos a utilizar en motores de moto, vamos a utilizarla en otra clase de motores o en otra clase de piezas. Cuando vamos a utilizar traba química en un motor, tengan en cuenta que aquí diga 248. Es clase media de traba química. Ese número hace de que la traba química sea dura, pero al mismo tiempo no tan dura, que sea fácil de soltarla, de romperla. Y que la función de la traba química es de que el tornillo lo asegure y no lo deje mover con la vibración. Más, al momento de que nosotros lo vayamos a soltar, pues suelte fácil. Tampoco que vaya a ser tan seguro de que no lo pueda quitar nadie, no. La idea es de que el tornillo con la vibración no se gire. Entonces, revisar las guías de cadenilla, si hay que cambiarlas, si tienen mucho desgaste. Vamos a revisar esos pequeños detalles. Este video va enfocado en los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros instalar esta cadenilla. Que el pin tenga, el momento de la armada tenga el pin, la arandela esté bien ubicada, el rodamiento esté bien apretado, las guías del cilindro estén bien instaladas, el tensor esté bien instalado, que tenga su torque adecuado, el filtro centrífugo bien apretadito, porque como les digo, si esto no tiene, si no está bien apretado, va a empezar a moverse la cadenilla para allá y para acá. Y pues esa vaina dando vueltas, esa cadenilla dando vueltas. Y con este movimiento, pues entonces va a empezar a pegar en el cilindro y ahí es donde nos lo va a romper. Revisar de todas maneras el cilindro, que no se le vea, no tenga algo diferente de lo normal. Que esté bien, que esté perfecto acá el cilindro. Y ahí sí procedemos nuevamente a armar el motor. Revisar muy bien el tensor. Bueno, señores, puntos a tener en cuenta cuando instalemos la cadenilla para que todo nos quede en excelentes condiciones. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video.